La circuncisión del corazón. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar sobre vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 11. Estimado auditor, tenga usted muy cordiales saludos. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio voy a tocar un tema muy profundo y muy poco estudiado y enseñado en la cristiandad actual, el cual una vez más demuestra, entre otras cosas, que la salvación del alma es absolutamente eterna desde el momento del genuino arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Del mismo modo, demuestra lo importante que es la sangre de Cristo en la salvación de los hombres, pues sin la bendita sangre de Cristo es imposible que ocurra lo que está titulado en este video, la circuncisión del corazón. A primeras, todo el mundo asocia el término circuncisión a una práctica de la tradición judía que se ha hecho desde los tiempos de Abraham a la fecha, mas no se tiene el conocimiento del trasfondo espiritual que conlleva la circuncisión. E incluso muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento han sido pasados por alto, los cuales abordan el tema en cuestión. Y me atrevería a decir igualmente que muchos genuinos hijos de Dios también han pasado por alto el asunto de la circuncisión del corazón, pues claro está que el corazón humano se refiere al alma, la cual tiene existencia eterna, siendo el bien más preciado de cada ser humano, a pesar que la gran mayoría de las personas no ha atendido su importancia. Comencemos. Antes de ir de lleno a la circuncisión del corazón, me parece sumamente menester abordar el tema de la circuncisión de la carne, la cual fue establecida por el Señor Abraham y a sus generaciones futuras en Génesis capítulo 17. Pues leamos desde los versículos del 9 al 14. En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Estimado auditor, después que el Señor sacó al otrora Abraham de su tierra en Ur de los Caldeos para mostrarle una tierra que fluye leche y miel en tierra de Canaán, el Señor hizo pacto con él, cambiándole el nombre de Abraham a Abraham, porque le puso por padre de multitud de gentes, pues el Señor promete que le multiplicará en gran manera, haciendo naciones de sus mismas entrañas. El Señor ha establecido su pacto con Abraham y sus generaciones futuras de carácter absolutamente perpetuo, como señal del pacto sempiterno entre el Señor y Abraham, incluyendo a su descendencia por venir. Le manda que circuncide el prepucio a todos los varones por venir al octavo día de nacido, partiendo por él mismo, a pesar de estar en una muy avanzada edad. A su vez, los varones extranjeros que quieran ser parte de este pacto deben de igual forma circuncidarse el prepucio. Sin mayor dilación, la circuncisión corresponde a dos procesos. El primero, se remueve el exceso de prepucio, es decir, la piel suelta que cubre el glande. Segundo, se corta el nervio conector entre el glande y el prepucio llamado frenillo, cuyo proceso se conoce como frenuloplastía. Como resultado final, el prepucio y el glande quedan separados y de esta forma, todo varón israelita y también varón extranjero que se haga parte del pueblo de Israel tiene que pasar por la circuncisión de la carne como señal del pacto con Dios. En caso de no cumplir con la circuncisión, luego el varón era cortado de entre el pueblo y considerado como un incircunciso. Una cosa digna de destacar respecto a la circuncisión de la carne, estimado auditor, es que no se requieren múltiples circuncisiones a lo largo de la vida, sino que es hecha una sola vez.
pues ni el prepucio removido del glande ni el frenillo son regenerados, estando así el varón israelita circuncidado en la carne hasta su muerte. No obstante, en estos tiempos la circuncisión de la carne pasó de ser una señal del pacto sempiterno entre Dios y Abraham, incluyendo a sus futuras generaciones, a ser una mera tradición judía, sin tener mucho de ello el conocimiento del trasfondo espiritual que significa. A su vez, los mesiánicos, es decir, aquellos judaizantes que creen en el Mesías, continúan con dicha tradición, porque según esta gente, las leyes judías igualmente deben cumplirse en el tiempo de la gracia para salvación. Sin embargo, estimado auditor, nadie es salvo por el mero hecho de circuncidarse la carne, sino más bien es una sombra de las cosas venideras, pues la salvación jamás ha sido por el cumplimiento de las obras de la ley, sino que siempre ha sido por la fe. Si la circuncisión de la carne fuera requisito para la salvación, entonces, ¿qué sucede con las mujeres? ¿Acaso ellas no pueden ser salvas? ¿Qué sucede con los niñitos incircuncisos cuyas almas están limpias? ¿De todas maneras se pierden por toda la eternidad? Pues claro que no. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 14, de que de los niños es el reino de los cielos, pues ellos son totalmente inocentes ante los ojos del Señor. Sus almas no tienen pecado alguno, y al morir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se iban directos al cielo, como lo fue el bebé del rey David, el cual fue concebido de la relación de adulterio entre él y Betsabé. De ahí la paz que experimentó el rey David después que el Señor matara al bebé. Estimado auditor, todos los bebés, tanto al ser abortados en el vientre de sus madres o al morir a muy temprana edad, se van directamente al cielo. No pasaban ni por el seno de Abraham, ni van al limbo, como lo dice la Iglesia Católica, ni mucho menos van al infierno, como lo dicen los torcidos calvinistas, en caso de no ser supuestamente predestinados para salvación. Estimado auditor, las religiones como el catolicismo romano y el calvinismo, doctrina de demonios ambas, aún continúan la necia tradición de bautizar a los niños. Por un lado, los católicos rocían con agua bendita a los niños para que, en caso de morir, no vayan al limbo. También están los católicos ortodoxos, los cuales violentamente sumergen al niño en las aguas varias veces, generándole traumas a los pobres bebés. Y por otro lado, los calvinistas que realizan el mismo ritual de aspersión de agua sobre la cabeza del bebé, lo cual simboliza, según ellos, un compromiso de los padres ante Dios. Estimado auditor, el bautismo de los infantes es solo una figura de la circuncisión de la carne, pues la religión, cualquiera ésta sea, aún está atada al Antiguo Testamento. Por otro lado, ¿qué pasaba con los eunucos? Pues ellos no tenían sus miembros masculinos. De este modo no podían ser circuncidados en la carne. No obstante, el Señor siempre ha extendido su misericordia para todos, judíos y extranjeros, y en especial a los eunucos, pues dice Isaías 53, versículo del 3 al 6, y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, y nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Estimado auditor, con toda seguridad los eunucos debieron en tiempos pasados haberse sentido excluidos de la total justificación ante el Señor, considerándose como árboles secos por el mero hecho de no tener sus miembros masculinos, ni para la reproducción, ni para cumplir con la circuncisión de la carne, pues un incircunciso ante los ojos de Dios era una abominación, pues aquel varón que no se circuncidaba lo era ya sea por total ignorancia debido a pertenecer a lugares lejanos a Israel o por el desprecio a su pacto. Pero, ¿sabe qué, estimado auditor? El Señor ve las intenciones del corazón, pues el Señor siempre ha querido de los hombres un corazón contrito y humillado, y no uno duro y contumaz. Ahora quiero que vayamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículos del 1 al 4, en la cual el Señor manifiesta lo que él demandaba al pueblo de Israel.
en cuanto a la circuncisión no de la carne, sino del corazón. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y se quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Estimado auditor, el Señor por medio del profeta Jeremías es claro al referirse que es menester el trabajo en el corazón. La palabra de Dios siempre ha asociado al corazón humano como una tierra, pues una tierra sin arar es llena de piedras, espinos, cardos, todo tipo de malezas, haciéndola muy dura para que algún tipo de fruto pueda crecer allí. Pues si usted siembra una semilla en la tierra sin arar, es muy probable que la semilla no pueda crecer allí y terminará por marchitarse. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, ha sido menester el arar bien la tierra para que sea potencialmente usada en la agricultura, ya que una tierra sin arar no puede dar ningún fruto. El Señor, por medio del profeta Jeremías, ordena a los varones a quitar el prepucio de sus corazones, lo cual es un simbolismo de la dureza del corazón. Estimado auditor, en la circuncisión de la carne primero se retira el resto de prepucio suelto, simbolizando el corazón contrito y humillado, pero falta otro paso para que la circuncisión esté completamente hecha: remover el frenillo que conecta el glande con el prepucio, pues si no se remueve primero el prepucio que cubre el glande, entonces no se puede remover el frenillo, para así separar el glande y el prepucio. Como usted lo podrá imaginar, estimado auditor, la circuncisión de la carne es un simbolismo perfecto del Evangelio de Salvación y lo que sucede posteriormente cuando la persona es salva. El Señor siempre le habló al pueblo de la importancia de esta circuncisión. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio capítulo 10, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. El Señor, por medio de la circuncisión de la carne, lo cual era señal de su pacto sempiterno, era una figura de lo que todo israelita tenía y tiene que hacer para entrar en definitiva al pacto: quitarle el prepucio de su corazón, que es el arrepentimiento, y remover el frenillo, que es creer en el Evangelio de Salvación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día el Padre Celestial lo resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Ahora, estimado auditor, quiero entrar de lleno a lo que consiste la circuncisión del corazón. Una persona natural, la cual tiene todos sus pecados en su alma, por ende la ira de Dios está sobre él, pues el Señor puede ver todos los pecados de aquel. Imaginemos que esta persona escucha el genuino evangelio de salvación y la palabra logra penetrar su alma, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. La persona así se arrepiente, es decir, cambia su manera de pensar, pues ha removido el prepucio de su corazón. Ahora se reconoce a sí mismo como un pecador digno de ser lanzado al mismo lago de fuego eterno. Ha reconocido que necesita de un Salvador y de nacer de nuevo en espíritu. Por lo tanto, la persona finalmente cree que Cristo murió por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y de esa forma, la bendita sangre de Cristo hace remisión completa de sus pecados ligados al alma, pues el alma queda totalmente redimida y más blanca que la nieve. Entonces, ahora el frenillo espiritual es cortado y el alma queda totalmente apartada del cuerpo pecaminoso. Y es así donde se produce el bautismo del Espíritu Santo y la persona pasa de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Pues ahora el alma de esa persona es un lugar santísimo, Dios mismo morando en ella. Dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos de 23 al 27 así:
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Desde el momento que la persona tiene el Espíritu Santo morando, Dios lo salva por toda la eternidad, pues ese es el orden de acuerdo a Marcos capítulo 16, versículo 16, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. El arrepentirse, la fe en el Evangelio, la redención del alma, el bautismo del Espíritu Santo y la salvación, en definitiva, del alma. Y ocurre la verdadera circuncisión, la del corazón. Y es crucial la sangre de Cristo para que ocurra dicha circuncisión, pues se debe hacer remisión de los pecados del alma por la sangre de Cristo Jesús, para que de esta manera tener un alma totalmente redimida y lista para que sea circuncidada espiritualmente. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la efectividad de la circuncisión de la carne en cuanto a la justificación? Pues leamos en primera instancia la carta a los Romanos capítulo 2 versículos del 25 al 29, en la cual Pablo le habla a los judíos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estimado auditor, pues sabemos que ninguna persona en el mundo es capaz de cumplir la ley, pues como dice la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como ningún ser humano que habite sobre la faz de la tierra ha sido ni será capaz de cumplir las obras de la ley para justificación, de nada aprovecha la circuncisión de la carne. Y eso es lo que el apóstol Pablo le transmite a los judíos, pues ni por ser hijos de Abraham en la carne, ni por circuncidarse el prepucio, lo justifica delante de Dios, sino por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Estimado auditor, hay algo muy interesante que dice Pablo en los versículos del 28 y 29. Pues leamos otra vez. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estimado auditor, Pablo es muy preciso al señalarles que la verdadera circuncisión que toma en cuenta el Señor es la del corazón, la del hombre interior, pues nosotros al ser salvos tenemos nuestros corazones totalmente circuncidados, es decir, el alma está apartada del cuerpo de pecado, tal como en la circuncisión de la carne, el glande está separado del prepucio. Ahora somos oficialmente ciudadanos de Israel espiritual, o como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 16, que la iglesia, nosotros, somos el Israel de Dios, al ser injertados en el olivo, pues la simiente de Abraham está en nuestro lugar santísimo. Con esto no apoyo para nada la doctrina del reemplazo, es decir, que Dios ha desechado a Israel en favor de la iglesia de Cristo. Sin embargo, los miembros de la iglesia de Cristo somos el Israel espiritual al ser circuncidados en el corazón y al ser partícipe de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Pues ahora nuestras almas están totalmente santificadas es un lugar santísimo, en donde habita el Espíritu de Dios, y separada del cuerpo de pecado. Pues leamos Colosenses capítulo 2 versículos del 11 al 14. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Quiero parar un momento aquí, estimado auditor, y luego procederé al resto de la lectura. Pablo dice aquí cosas muy importantes. Lo que somos salvos, el Señor nos circuncidó en la circuncisión de Cristo, es decir, Él cortó el frenillo que unía el alma y la carne, por lo cual, al estar separados ambos, nuestro cuerpo pecaminoso, cuyo final es volverse polvo, es echado de nosotros, mientras que nuestra alma está separada de lo pecaminoso este, teniendo así la simiente de Dios. De esta manera, al estar el alma totalmente santificada, es decir, separada de la carne pecaminosa, ya no puede pecar nunca más. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pues bien, este pasaje ha sido torcido por los religiosos que están dependiendo de la ley para ser salvos, al decir que un cristiano no puede pecar. En caso de pecar, pierde la salvación, como dicen los pentecostales, o que nunca fue salvo, como lo dicen los calvinistas. Estimado auditor, el apóstol Juan y el apóstol Pablo son muy claros al indicar que nuestro cuerpo de pecado es echado fuera de nosotros, y los pecados que se cometan en la carne de ninguna manera va a afectar la santidad del alma, ya que está separada. Por lo cual Juan tiene razón al referirse que nosotros en el alma no pecamos, porque Dios mismo está morando allí. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Increíble, estimado auditor, nuestro cuerpo de pecado o el viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Estimado auditor, ¿se recuerda que al comienzo del audio cité las palabras de Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 14? Pues él dice que de los niños es el reino de los cielos. Pues además Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estimado auditor, nosotros los de la iglesia somos como niños para el Señor. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, los niños, a pesar de tener un cuerpo de pecado como todo el mundo, el Señor no les toma en cuenta los pecados cometidos por ellos, como berrinches, lloros imparables o desobediencia de algún grado, ¿no es cierto? Ya que ellos no tienen discernimiento alguno entre hacer el bien y hacer el mal. Y así, el alma de ellos se mantiene pura, y en caso de fallecer van directamente al cielo. Lo mismo sucede con nosotros, pues al ser como niños para el Señor, nuestra alma se mantiene santa y pura a pesar de los pecados que cometemos en la carne, pues es un enemigo contra el cual batallamos 24/7. E insisto, hay ahora una gran cima entre el cuerpo de pecado y nuestra alma santificada. Estimado auditor, voy a continuar con los versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Estimado auditor, una persona con sus pecados en el alma aún está muerta espiritualmente, por lo cual el Espíritu de Dios no puede entrar a morar en aquella alma por estar sucia. Aún está el peso del pecado en el alma de la persona. Por eso la ira de Dios está sobre esa alma y acumula más y más ira de la ira santa de Dios, la cual será desatada en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20. No obstante, estimado auditor, Jesús
el Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón total de los pecados. Por lo tanto, es sumamente menester que los hombres estén en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como lo señala Hebreos capítulo 12, versículo 14. No es la santidad que piensan erradamente los religiosos como los pentecostales y los católicos, que consiste en la santidad de la carne, respecto a la cual, según ellos, deben apartarse del pecado, vivir una vida piadosa, hacer buenas obras, vivir una vida monástica y consagrarse a Dios según ellos. De ningún modo está la santidad que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, sino que es la santidad del alma. El término santidad significa separar o apartar de algo. Y eso es exactamente lo que ocurre con el alma, que está en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, estimado auditor. El alma está apartada del cuerpo pecaminoso una vez y para siempre por medio de la circuncisión de Cristo. De este modo, el alma está redimida completamente por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo puede entrar a morar en ella hasta el día de la redención del cuerpo, haciendo de ella un lugar santísimo. Y escúcheme bien, estimado auditor, ningún espíritu inmundo puede apoderarse del alma santificada. Esa es la santidad sin la cual nadie verá al Señor, estimado auditor. Y en caso de pecar deliberadamente, el Señor puede destruir el cuerpo de pecado y llevar nuestra alma santa antes de tiempo al mismo cielo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Estimado auditor, de ningún modo la circuncisión de la carne ha sido un requisito para la salvación del alma. Y ejemplos hay por doquier a lo largo de la palabra de Dios. Pues en los libros de los Hechos de los Apóstoles, Cornelio, los varones de su familia y los amigos más íntimos no eran circuncidados en la carne al momento de ser derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Tampoco lo eran los hermanos gentiles en las regiones de Antioquia. De hecho, hubo un evento que preocupó en demasía a los hermanos. En Hechos capítulo 15 se cuenta que ciertos varones descendiendo de Judea enseñaban a los hermanos gentiles que era menester circuncidarse la carne conforme a la costumbre de Moisés para salvación, además de guardar la ley, lo cual inquietó los corazones de los hermanos que estaban en Siria, en Antioquia y en Cilicia. Sin embargo, para hacer frente a tamaña mentira, Pablo y Silas, junto a los hermanos que estaban con ellos, acordaron enviar carta por medio de Judas y Silas para confirmarlos en la fe, y al ser los hermanos gentiles, solo debían apartarse de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y del ahogado y de fornicación. Génesis capítulo 17, versículo 24 cuenta que Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio y él ya había sido justificado por la fe. Estimado auditor, aquí hay cosas muy interesantes respecto a la circuncisión de Abraham, debido a que fundamentalmente es un simbolismo de lo que hizo el Señor Jesús cuando fue bautizado en las aguas del Jordán por Juan el Bautista, y al subir del agua los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Pues, como dice Romanos capítulo 4, versículo 11, la circuncisión de la carne, la cual recibió también Abraham, es un sello de la justicia de la fe, que tuvo él estando en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los que creen, estando en la incircuncisión, para que también a ellos les sea imputada por justicia. Estimado auditor, pues lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Al ser bautizado en las aguas del río Jordán por Juan y al descender el Espíritu Santo sobre él, es una señal de la justicia de Dios, pues por medio de esta circuncisión del corazón recibimos el Espíritu Santo por creer en el Evangelio, en el cual la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo o la circuncisión del corazón es un sello de la justicia de Dios. En adición, la circuncisión de la carne era hecha una vez y para siempre, pues el prepucio retirado del glande y el frenillo jamás vuelven a regenerarse. Lo mismo acontece con la circuncisión del corazón. Una vez que el alma es circuncidada del cuerpo de pecado, jamás vuelve a juntarse, por lo cual afirma una vez más la seguridad eterna de la salvación. Pues si la salvación se perdiera, entonces nuevamente el frenillo espiritual se regeneraría, volviendo a contaminar el alma de los pecados de la carne. Y así,
el Señor tendría que descender nuevamente para ser puesto en vituperios y morir en la cruz del Calvario por segunda vez. Estimado auditor, ahora bien, si su corazón aún no ha sido circuncidado, pues es menester que lo sea hoy mismo, pues hoy es el día de salvación, no mañana ni pasado. Retire pues el prepucio de su corazón, es decir, arrepiéntase, reconozca que es un pecador, que está muerto espiritualmente y que su alma está condenada al mismo lago de fuego, y crea con fe en el Evangelio de salvación, es decir, crea con fe que Cristo murió por los pecados de usted, pasados, presentes y futuros, en la cruz. Crea que el Señor ha derramado su sangre bendita para redimir su alma, y crea que el Padre lo resucitó de los muertos. Una vez que usted cree en el Evangelio, el Padre lo sella con su Santo Espíritu. Entonces su corazón está limpio y totalmente circuncidado. Estimado auditor, espero que de todo corazón este audio les sea de gran provecho para su vida. El tiempo es corto. Si gusta este contenido, lo invito a dar un like y suscribirse a este canal Espada de Fe. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.